¿Cómo puede ser que Scream tenga 7 películas y siga siendo un evento? Porque no es solo un slasher, es una saga que entiende el género y sabe cómo jugar con él. Y para entender por qué funciona hace casi 30 años, hay que volver al principio. Scream no nace en un vacío, nace en un momento donde el slasher estaba como medio en piloto automático. O sea, el slasher ya tenía las reglas anotadas en un pizarrón invisible. Un asesino enmascarado, un grupo de chicos que toman decisiones malísimas, un par de muertes que se vuelven escenas y una superviviente final que llega con suerte o con instinto. Y ojo, a mí el slasher me encanta, pero hacia mediados de los años 90 se sentía que el género venía como repitiéndose, como que ya sabías por dónde venía la mano. No porque las películas fueran iguales, sino porque la estructura era demasiado reconocible. Entonces aparece Scream y hace algo que hoy puede parecer evidente, pero que en 1996 fue completamente disruptivo. Reconocer que el público ya conoce las reglas del género. Scream entra en escena y en lugar de fingir que está inventando algo nuevo, te dice, sé que viste otras películas, sé que conoces esta fórmula. Y en ese gesto cambia tu lugar como espectador. Ya no sos alguien que observa pasivamente una historia de terror, sos alguien que entiende el código. Básicamente sos parte del juego. Ahí está la verdadera innovación. Scream te genera tensión real, te incomoda, te asusta, pero al mismo tiempo te hace consciente de que estás viendo un slasher y de cómo ese slasher está construido. Y eso es fundamental. No se ríe del género desde arriba, no lo parodia para destruirlo, porque se nota que está hecha por gente que ama el terror. Lo que hace es tomar sus convenciones y ponerlas bajo la lupa. Es una película que juega con la fórmula sin despreciarla. Por eso siempre digo que Scream es como esa persona que te dice, sé exactamente lo que va a pasar y aún así logra descolocarte. Te presenta una escena que parece clásica y la desvía, y de repente entendés que no estás viendo una película atrapada en la fórmula, sino una película que domina esa fórmula. Y ahí, para mí, definitivamente nace el fenómeno. No es solo la máscara, no es solo Ghostface como ícono, es la capacidad de revitalizar un género que parecía repetirse sin traicionarlo. Y cuando una película logra revitalizar un lenguaje sin romperlo, deja de ser solo una película y empieza a convertirse en referencia. Y ahí se enciende el motor que hace posible que existan 7 entregas y que todavía estemos acá esperando la próxima. Scream no es solo un slasher moderno, es un slasher que comenta el slasher mientras está ocurriendo. Eso es metacine puro. Cine que habla sobre cine, no desde afuera, sino desde adentro. Los personajes conocen las reglas del género, las enumeran, las discuten, las anticipan, dicen cosas como no digas ya vuelvo o no tengas relaciones si querés sobrevivir. Y mientras lo dicen, la película los está poniendo a prueba. Y eso genera algo fascinante, y es que la película no se limita a cumplir las reglas ni a romperlas. Las tensiona. El espectador ya no está solo esperando el susto, está comparando lo que sabe con lo que está pasando. Y ahí aparece una dinámica nueva, que es que el terror se mezcla con la conciencia del terror. Pero lo más brillante no es solo que lo haga una vez, es que eso le permite tener continuidad infinita porque cada época del cine trae nuevas reglas. En los 90 la obsesión eran las secuelas, en los 2000 los remakes, en el 2010 los reboots, después vinieron las legacy sequels, que son las películas que mezclan nostalgia con nuevas generaciones, y ahora estamos en la era del fandom hiperactivo. Las teorías en redes, la cultura del algoritmo, el espectador que quiere anticiparse a todo. Y Scream siempre incorpora ese contexto, no se queda congelada en su propia fórmula. La comenta, la actualiza, la examina y por eso envejece distinto. La mayoría de sagas repiten la estructura esperando que funcione otra vez. Acá Scream repite, pero te explica por qué lo está repitiendo y cuando una película es consciente de su propio mecanismo, es muy difícil que se vuelva obsoleta. Pero si el género cambia, ella cambia con él y ahí está una de las razones más fuertes por la que puede existir una séptima entrega sin sentirse como un simple más de lo mismo. Porque en realidad nunca fue más de lo mismo, siempre fue un comentario sobre ese más de lo mismo.
Pero incluso con toda esta inteligencia estructural, hay algo todavía más brillante porque todo esto no funcionaría si el villano fuera simplemente un personaje fijo. Y ahí entramos en el segundo gran secreto. Ghostface no es un individuo, no es un cuerpo específico que vuelve una y otra vez como entidad sobrenatural. No es una fuerza inexplicable, no es inmortal. Ghostface es una máscara y eso narrativamente es brillante, porque convierte al asesino en un rol. Cualquiera puede ponerse la máscara y reclamar su momento dentro de la historia. Y eso hace que cada capítulo tenga renovación orgánica del conflicto sin romper el universo. No necesita justificar que alguien sobrevivió a 14 balazos o que volvió a la muerte. Lo que vuelve es la idea. Y cuando lo pensás un segundo más, es todavía más interesante. Ghostface casi siempre es alguien que quiere formar parte de la narrativa. Alguien que está obsesionado con la historia, con la fama, con la película dentro de la película, con el legado. Es el fan que quiere ser protagonista, es el resentido que siente que la historia le pertenece, es el imitador que cree que puede mejorar el original, es el yo también puedo y eso conecta directamente con el corazón meta de la saga. Porque Scream no solo habla de terror, habla de quienes consumen terror. Habla del deseo de pertenecer a una historia, de dejar marca, de ser recordado. Ghostface es literalmente el asesino más democrático del cine. Horrible, sí, pero estructuralmente perfecto, y ahí hay algo más. Cómo la identidad cambia en cada entrega y el misterio siempre renace. No importa que haya 6 películas anteriores, siempre volvés a la misma pregunta. ¿Quién está detrás de la máscara esta vez? Y eso mantiene viva la tensión, porque la máscara es constante, pero la motivación cambia. Esa variación permite que la saga explore distintas obsesiones culturales según la época, como la fama, la violencia mediática, la cultura del remake, el fanatismo tóxico, la construcción del relato. En otras palabras, Ghostface no es solo un asesino, es una herramienta narrativa para hablar de nosotros y mientras esa herramienta siga siendo flexible, la saga puede seguir existiendo sin volverse rígida. Pero hay algo más que sostiene esta tensión película tras película, porque no solo importa quién está detrás de la máscara, importa cómo lo descubrimos. Y ahí entramos en algo que muchas veces se pasa por alto. Scream es en el fondo un policial. No solo vamos a ver muertes, vamos a resolver un caso. Cada película está construida como un misterio. Hay sospechosos, hay pistas, hay escenas que parecen inocentes, pero no lo son. Hay diálogos que cuando los vuelves a escuchar tienen doble lectura. Eso cambia completamente la experiencia porque no estás mirando pasivamente, estás jugando. Estás intentando adelantarte a la revelación, estás analizando miradas, silencios, contradicciones, y eso genera algo fundamental para la longevidad de una saga que es volver a verla. Hay slashers que recordás por una muerte icónica, Scream la recordás por la duda, por la pregunta. ¿Quién fue? Y cuando una película te deja con esa pregunta, volvés a verla, porque querés comprobar si estaba todo ahí desde el principio y casi siempre está. Esa estructura de misterio hace que cada entrega se sienta como un evento colectivo, porque ir a ver Scream al cine no es solo ir a asustarte, es ir a especular, es ir a susurrar en la sala para mí es él, es salir y debatir teorías. Eso la convierte en experiencia compartida y cuando algo se convierte en experiencia compartida, deja de ser solo contenido. Se vuelve ritual. Y eso explica por qué una séptima entrega no se siente tan absurda. Se siente como una nueva ronda del juego. Pero todo esto, metacine, máscara, misterio, no serviría si no hubiera algo emocional sosteniendo la estructura. Porque si nadie te importa, el misterio pierde peso. Y ahí entramos en uno de los factores más subestimados de la saga, que son los personajes. Los personajes en Scream importan, y no solo importan en la primera película, importan en el tiempo. Sydney Prescott no es simplemente la Final Girl, no es una chica que sobrevive y ya está, es una sobreviviente que carga trauma, que evoluciona, que se endurece, que aprende a desconfiar y que cambia. La saga permite que Sydney tenga memoria y eso en el terror comercial no es tan común. Muchas franquicias reinician, resetean, borran, cambian líneas temporales, eliminan lo anterior para empezar de cero. Acá Scream elige otra cosa. Elige dialogar con su propio pasado. Cada secuela no borra lo anterior,
la integra y eso crea continuidad emocional. Cuando volvemos a ver a Sidney, no estamos viendo un icono reciclado. Estamos viendo a alguien que atravesó algo y que sigue cargando con eso. Y esa memoria compartida entre personaje y espectador genera un vínculo, porque nosotros también crecimos y envejecimos con la saga. Y cuando más adelante la historia empieza a abrir espacio a nuevas generaciones, no lo hace negando lo anterior, lo hace en conversación con todo lo anterior. Eso crea algo muy poderoso, que es la sensación de familia narrativa. No es solo una serie de asesinatos, es una historia que atraviesa décadas. Y por eso el regreso de ciertos personajes en la séptima entrega no funciona solo como nostalgia, funciona como continuidad. Como si la saga estuviera diciendo, esto sigue siendo la misma historia, solo que en otro momento. Y ahí está uno de los pilares que sostienen 7 películas. Porque cuando el público siente que la historia tiene memoria, siente que vale la pena volver. Pero hay algo todavía más grande que todo esto, porque Scream no solo habla de sus personajes, habla del contexto en el que existe y es ahí donde la saga se vuelve análisis cultural, porque el terror muchas veces fue un espejo social. Scream no solo refleja miedos sociales, refleja el estado del propio cine de terror y del público que lo consume. La primera película aparece en un momento donde el slasher ya era una fórmula y lo reconoce. Las secuelas dialogan con la obsesión por las franquicias. Más adelante la saga empieza a hablar del remake como fenómeno industrial. Después entra en juego la nostalgia, el legado, la cultura del reboot. Y en las últimas entregas la conversación se amplía todavía más. Fandom, cultura de internet, la necesidad de teorizar todo, la obsesión por anticiparse a los giros. Scream entiende que el espectador moderno no es inocente, porque el espectador hoy analiza, especula, arma teorías en redes, exige coherencia y sorpresa. Y la saga incorpora eso dentro de la historia. No solo muestra un asesino, muestra cómo la cultura construye relatos sobre el asesino. Muestra cómo esa violencia se convierte en contenido y ahí aparece algo interesante. El monstruo no es una entidad sobrenatural, es humano, pero también es discursivo. En Scream el monstruo siempre es humano, pero también es el relato alrededor del terror y eso la mantiene viva, porque mientras cambie la cultura, cambia la conversación y mientras cambie la conversación, Scream puede seguir existiendo. Entonces la pregunta deja de ser cómo puede tener 7 películas y pasa a ser cómo logró convertirse en parte estructural del género que originalmente estaba analizando. Y la respuesta es que Scream empezó como comentario sobre el slasher y terminó siendo canon. La saga no sobrevive por nostalgia, sobrevive porque se adapta sin perder identidad. Sobrevive porque combina misterio, humor, tensión y autoconciencia. Pero sobrevive sobre todo porque entiende algo muy simple. Para que el terror funcione, no alcanza con asustar, hay que entender el juego. Y Scream siempre entendió el juego. Para vos, ¿qué es lo que hace que Scream funcione? ¿El misterio, Ghostface, Sidney, el metacine? Te leo en los comentarios y también me gustaría saber cuál es tu favorita de toda la saga de Scream. Y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.